Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Estamos hoy nuevamente ofreciendo un nuevo tema. En este caso vamos a hablar de lo que es la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Todo católico, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, una vez que es confirmado, ¿sí? Tiene la obligación de defender la fe. Pero para defender la fe debemos saber cuál es nuestra fe. Bien, entonces tenemos por un lado lo que es la fe y por otro lado la defensa de esa fe. Hay dos ataques que podemos recibir hacia nuestra fe. Unos son los ataques formales y otros serían los ataques informales. Y eso tiene que ver mucho, digamos, con cómo me atacan a mí mi fe. Es decir, que los ataques informales es algo interno y el ataque formal es algo externo hacia mí. O sea que tengo un ataque formal que viene del exterior y un ataque informal que viene del interior de la persona. Entonces vamos a empezar primeramente con lo que es el ataque informal, ¿sí? Sería un ataque a mi fe, pero interiormente. O sea, eso es a través de mí que yo voy destruyendo mi fe por mí mismo, ¿sí? Esos serían los ataques informales. De los ataques informales podemos decir dos, ¿sí? Que uno sería, por ejemplo, lo que es el misterio del mal y lo otro sería el descuido propio. Del misterio del mal, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el misterio del mal? Es, por ejemplo, que cuando a una persona le pasa algo, deja de creer, ¿sí? Por ejemplo, porque me pasan cosas malas, entonces dejo de creer. Porque yo siendo bueno, porque tenía que ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Sí? Esos son los ataques que tengo yo en mi fe, que creyendo que me pasan cosas malas, entonces voy perdiendo mi fe. Y la otra es por descuido propio. ¿Eso qué quiere decir? Porque yo no rezo, porque yo no voy a misa, porque me enfrío, ¿sí? Porque hay esos ataques, digamos, que son por culpa mía. Esos me traen problema de pereza, de aplazar la conversión, por falta de oración. Todos esos hacen que yo me vaya distanciando de Dios. Pero es un acto voluntario propio, porque soy yo el que dejo de alimentar la fe. Por lo tanto, si yo no alimento mi fe, la voy perdiendo. Sí, eso es un dicho que dice: quien no se está preparando en la fe, está perdiendo la fe. Y bueno, y así con los temas informales, la apologética es defender la fe a través de hacer algo por la fe. En el caso de las herramientas que yo debo utilizar para profundizar en mi fe, o sea, es decir, no perder la fe, es la práctica. Y la práctica tiene que ver con la oración diaria, con ir a misa los domingos, con leer la Biblia, la palabra de Dios escrita, con leer los santos y así sucesivamente. Cuando yo estoy estancado y no hago nada de esas cosas, la fe se va cada vez decayendo, hasta llega un punto que llega la asedia. La asedia es tener, por ejemplo, cosas, o sea, todo lo que es de Dios, siento un rechazo a todo lo que es de Dios, rechazo al cura, rechazo a la iglesia,
voy rechazando a todas las cosas sagradas, le voy dando un rechazo. Eso sería la asedia. Y eso se va cada vez siendo más fuerte, porque yo voy dejando de lado a Dios. Bien, eso por un lado. Después, por otro lado, sí tenemos los ataques formales, ¿sí? Que ahí sí vemos que los ataques son desde afuera hacia adentro. O sea, no desde dentro de mi persona, sino de afuera hacia adentro. Bien, esos ataques tienen que ver, por ejemplo, con el ateísmo, con las sectas, también tiene que ver con la nueva era y los humanismos incompletos, ¿sí? El ateísmo, ¿sí? es algo muy difícil de defender, en el sentido que un ateo no cree en la Biblia, no cree en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, ¿cómo vamos a defender algo a través de la Escritura de alguien que ni siquiera cree en Dios? Por lo tanto, hacer apologética con un ateo es mucho más complicado que hacer apologética con alguien que ya cree por lo menos en Dios. Entonces, dentro de la apologética, que sería la defensa de nuestra fe, pero de las sectas, ahí ya es mucho más fácil, en el sentido que los dos creemos en Dios. Y generalmente, si son sectas cristianas, los dos creemos en un Dios que es Cristo. De ahí salen diferentes doctrinas, ¿sí? Es decir, que algunos creen en una cosa y otros creen en otra cosa. Por lo tanto, sí hay una creencia en Dios, sí, pero con diferente doctrina. Eso es hablando siempre del cristianismo. Pero hay gente que cree en otros dioses que no es el Dios que nosotros conocemos, no es el Dios del pueblo hebreo, sino que es Buda, y los diferentes dioses de otras religiones. Entonces tenemos diferentes dioses y tenemos apologética que hacemos sobre el mismo Dios, pero con doctrinas diferentes. Bien. De esto tenemos que hablar en cuanto a lo que es secta, en cuanto a la doctrina cristiana. ¿Cuál es la doctrina verdadera? Les voy a leer un párrafo de la Biblia, ¿sí?, que dice por qué hay que defender la fe. Eso está en el Evangelio, en la carta a Tito, versículo 1, ahí le va a aparecer en la pantalla, Tito, versículo 1, el capítulo 1, versículo 9, que dice: también debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Es decir, que hay una sana doctrina y hay otros que están fuera de la sana doctrina. Y los que están fuera de la sana doctrina hay que refutarlos. ¿Eso qué quiere decir? Decirle que lo que están haciendo no es así. Lo que están contradiciendo la sana doctrina. Ese refutar, eso es la apologética. Ahora vemos en la misma carta de Tito, pero en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, dice: en cuanto a ti, eso le dice Pablo a Tito, en cuanto a ti debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Entonces tenemos que Pablo le enseña a Tito a que hay una doctrina y que la tiene que refutar cuando hay una doctrina diferente a esta. Y tiene que seguir siempre la sana doctrina. Entonces tenemos que hay una doctrina. Y esa doctrina hay que defenderla. Eso sería lo que es la apologética. Y porque dice, ahora vamos a leer otro párrafo bíblico, que es
Primera de Timoteo, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, a partir del 1 en adelante, y nos dice: el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Está hablando de los últimos tiempos, que va a haber gente que se va a entregar a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Gente mentirosa e hipócrita. ¿Sí? Bien. Ahora, en el mismo capítulo, pero en el versículo 16, nos dice: vigila toda conducta y tu doctrina, y persevera en esta actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Entonces, como que es un deber de aquel de defender la doctrina, y si se sigue esa doctrina, se salvará él y salvará a los que lo escuchen. ¿Sí? Entonces hay una sana doctrina que hay que enseñar, y hay gente, falsos profetas, que enseñan doctrinas que no es la doctrina que enseñó Cristo. Bien, sigamos con los versículos de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, ¿sí? Y versículo 14, nos dice: pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Entonces tienes que seguir fiel a esa doctrina y perseverar en esa doctrina, ¿sí? Y estar convencido de esa doctrina, porque tú sabes de quién has recibido esa doctrina. Esa doctrina viene de Jesús, que fue puesta en los apóstoles, y los apóstoles la fueron enseñando. Ahora bien, fíjense en lo que va a pasar ahora en 2 de Timoteo, capítulo 4 en adelante. Pablo le habla a Timoteo y le dice: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. A ver, los hombres, esa doctrina que fue dada, los hombres no la soportarán. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, matar al niño inocente, mentir, robar, asesinar. Esa sana doctrina, los hombres no la soportarán. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, si yo tengo una inclinación homosexual, si tengo una inclinación de robar, si tengo una inclinación de andar con cuantas mujeres se me dé la gana, ¿sí? Llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que le halaguen los oídos. Me voy con aquel que dice: está bien que vos estés con un hombre, está bien que tú, teniendo esposa, andes con cualquier otra mujer, está bien que vos mientas, está bien que vos asesines, y así sucesivamente. Está bien que vos te guste cualquier otro Dios, si a vos te gusta este Dios, si a vos te gusta este, no importa, está todo bien. No es así. Hay una doctrina que hay que seguirla. Repito, llevados por sus inclinaciones se procurarán una multitud de maestros que le halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Se salen de la verdad, que es el camino correcto, para seguir cosas fantasiosas.
Fíjense en que la Biblia ya no está hablando de los tiempos actuales, donde la gente hace lo que a ellos les gusta y lo demás no le importa. No hay una renuncia de sí mismo. Cristo dice: el que quiera seguirme, que se abandone a sí mismo y cargue su cruz. El abandono de sí mismo es lo que nos estamos olvidando hoy en día. No nos abandonamos, hacemos lo que a nosotros se nos da la gana. Y eso es lo que nos está diciendo, no es hacer lo que nos da la gana, es seguir la sana doctrina. Hay una sana doctrina. La renuncia, esa renuncia que dice Jesús, es renunciar a lo que te va a llevar a la perdición. Tú tienes que negarte a ti mismo y seguirme a mí, seguir esa sana doctrina. Bien, ahora vemos, por ejemplo, en la segunda carta de Juan, segunda de San Juan, capítulo 1, dice, capítulo 1, vamos a dar el versículo porque si no, para que no se lea todo, a partir del versículo 9, dice: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Entonces, acá hay una doctrina y esa doctrina es la de Cristo. Quien permanece en esa doctrina está unido a Dios. En cambio, el que no está unido a esa doctrina y el que le hace caso a alguien que trae una doctrina diferente a la que dio Cristo, dice que ni siquiera lo reciban en su casa, ni lo saluden. Muchas veces, a veces por creer de ser buenas personas, dejamos entrar a alguien que trae falsas doctrinas y escuchamos eso. Y acá nos dice que ni siquiera los reciban en su casa. Bien, entonces acá nos damos cuenta que la apologética es muy importante, ¿sí?, para mantener nuestra fe. Si nosotros no mantenemos nuestra fe, ya les dije que hay dos formas de mantenerla. La apologética es defensa de la fe. Para defender la fe la tengo que conocer. Si yo no conozco mi fe, ¿cómo voy a defenderla? Y los católicos a veces nos conformamos con lo que nos enseñaron al pasar la comunión y de ahí nunca más agarramos ni un libro de Biblia, de un santo, de nada. Y queremos defender nuestra fe, ¿cómo? Si ni siquiera la conocemos. Por lo tanto, lo principal nuestro y lo principal que tienes que hacer es empezar por conocer la fe. ¿Cómo empezar a conocer la fe? La fe nuestra fe está en el catecismo de la Iglesia Católica. Si tú tienes duda de tu fe, de lo que la Iglesia Católica enseña, vete al catecismo de la Iglesia Católica, y ahí está. El 99,9% de las dudas te las vas a sacar en el catecismo de la Iglesia Católica. Es un librito, no es así, es algo grande, algo largo, que no lo vas a terminar en un día. Y ahí está la verdadera doctrina católica, lo que nosotros pensamos, lo que todos nuestros antepasados creían, y en eso es lo que damos fe, lo que se creía y lo que se cree hasta ahora en nuestra iglesia. Bien, para que ustedes vean lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice, por ejemplo, en el numeral 1285, nos dice:
En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Nuestro catecismo nos da la obligación de defender nuestra fe, pero para eso hay que conocerla. Bien, ahora vamos a ver ahora, ¿sí?, lo que nos dice, por ejemplo, de las diferentes sectas, ¿sí? Bueno, dijimos que uno de los ataques es el ateísmo. El ateísmo es la negación de Dios. La Iglesia Católica, ¿sí?, nos dice que uno no puede ser ateo y que el ateísmo es incompatible con la fe cristiana. Obviamente, si yo no creo en Dios, ¿cómo no puedo ser católico? Del ateísmo tenemos las sectas, que las sectas son diferentes doctrinas diferentes a la doctrina católica. En la secta tenemos dos ataques, uno que es por choque y otro es por técnica de inanición. La técnica de choque es que viene alguno de otra religión y directamente nos gritan en la cara que los católicos adoramos imágenes, que el único salvador es Jesucristo, que la Eucaristía es una idolatría, que ustedes siguen a la gran ramera y que el Papa es el anticristo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esas serían técnicas de choque que nos vienen y nos gritan a la cara lo que creen que nosotros somos, porque no conocen lo que es nuestra doctrina. Bien. Y después otra técnica es la técnica de inanición. ¿Qué significa inanición? Es que el católico se empieza a morir, a decaer su fe por falta de comida. Es decir, que le falta el alimento para seguir en su fe, y al perder el alimento de la fe que tenía, ¿sí?, se va hacia otra fe. Por ejemplo, cuando un católico se va a un culto que no es nuestra iglesia, se va a un estudio bíblico que no es de nuestra iglesia, se va a una charla de matrimonio que no es de nuestra iglesia, y en ese interín va recibiendo doctrinas que no son católicas. Y aquí no te están hablando de Eucaristía, no te están hablando de confesión, no te están hablando del sucesor de Pedro, no te están hablando de la Virgen María. Y entonces la fe se va muriendo. Se va muriendo ¿por qué? Porque no se está alimentando de la fe verdadera, que es la fe católica. Bien, esas serían las dos técnicas más o menos que utilizan desde afuera hacia adentro las demás sectas. Después tenemos la nueva era, que también sería algo más que uno va abandonando la fe, yéndose a una doctrina, ¿sí?, que no es nuestra. La nueva era es un conjunto de doctrinas que rayan con lo mágico del cosmos y lo místico de la persona. Sus avanzadas son sobre el tema de los ángeles, nombres de ángeles que no están autorizados por la Iglesia Católica, la meditación, esa que dicen pon tu mente en blanco, que es muy peligroso, y la prosperidad. ¿La prosperidad qué significa? Que todo te va a ir bien, que todo te va a ir mejor, que esto te va a traer suerte, que el éxito está en la puerta, que ahora vas a tener más dinero, todo eso. Todo se basa en que ahora vos vas a mejorar lo que vos era tu vida. No, eso no te va a hablar del sufrir y de nada de eso, que generalmente los santos, nuestros santos, no fueron gente próspera, sino que fueron gente sufriente en Cristo Jesús. Y la mayoría de los santos murieron a una edad, nada que ver con la edad natural. No son pocos los santos que murieron de viejos, sino que la mayoría murieron
de 24, 33 años, 40 años. Y cuando uno está unido a Dios, lo que menos quiere es estar en esta vida, en el sentido de que uno ya quiere irse con Dios, pero ofrece, mientras está en vida, los sufrimientos para la conversión de las almas y para la salvación de las almas del purgatorio. Bien, y lo último, que son los humanismos incompletos, que son las propuestas sociales o políticas que prescinden de la gloria de Dios. Movimientos socialistas, sindicalistas, progresistas, etc. ¿Qué hay con esto? Esto es un ejemplo para que sea fácil de ver. A ver, hay personas que ayudan a gente necesitada. O sea, personas que ayudan a gente que están necesitadas, pero que no son religiosas. ¿A qué voy con esto? Una cosa es la caridad y otra cosa es el amor humano. La caridad tiene que ver con hacer algo por y para Cristo, diferente a un amor humano que lo hace por amor a las personas esas, ¿sí? O por amor a que lo hago para yo sentirme bien, ¿sí? Lo que es la caridad es amar al prójimo, tanto al amigo como a tu enemigo, porque Jesús no nos manda amar a aquel que me ama, sino amar a aquel que no me ama. Eso es la caridad, pero no con mi amor, sino con el amor para Cristo. A ver si me explico. Es decir, que yo por mis propias fuerzas no voy a poder amar a mi enemigo, como yo por mis propias fuerzas tal vez no pueda ayudar a alguien que, por ejemplo, tiene un olor feo o está... lo que les quiero decir es que tengo una persona que mi olfato, todo me produce un rechazo terriblemente a esa persona, tal vez por el olor que tenga o porque esté en un estado de embriaguez o lo que sea. Yo tengo un rechazo total a esa persona, pero sin embargo, porque Cristo me dice ama a tu enemigo, yo lo hago a eso por él y para él. Eso sería lo que se llama caridad. Amor al prójimo, pero por Cristo, porque él me amó. Por eso lo estoy haciendo. Eso se llama caridad. Y no un simple socialismo, digamos, que lo hago porque la sociedad me lo pide. No sé si se entendió la diferencia, espero que se entienda. Bien, ahora vamos a ver los apologetas que más tenemos en nuestra iglesia, o sea, los más conocidos. Los apologetas más conocidos son, y acá les voy a poner los nombres: Frank Morera, el otro es Dan Turbina, Luis Jaime Toro, y otro que puede... Fray Nelson Medina, pero esto es más general, no es tan apologista. Son Medina. Esos son más o menos los cuatro, los más relevantes, los más conocidos hoy en día. Los dos primeros son laicos, o sea, gente como nosotros que se dedica a defender la fe. El primero de todos es más con respecto a las sectas, que es Frank Morera. El segundo, de Anturbina, es con respecto en cuanto al ateísmo. El ateísmo no cree en Dios. Dan Turbina, como es filósofo, hace, toma de Santo Tomás de Aquino
como hace Santo Tomás de Aquino filosóficamente para comprobar la existencia de Dios. Ahora, dentro de los padres, o sea, dentro de los curas que nosotros tenemos al padre Luis Toro, ¿sí? Uno de los apologetas más conocidos en el mundo entero. Él es de Venezuela. Y Fray Nelson Medina, que ahora obviamente es un cura, pero es fraile, es de dominico, y que también lo van a poder encontrar. Cada uno de estos lo van a encontrar en YouTube. Ustedes ponen en YouTube Frank Morera, o Dan Turbina, o Luis Toro, o Fray Nelson Medina, y van a encontrar videos de YouTube de estos apologistas. Bien, si ustedes quieren saber, por ejemplo, de lo que las sectas nos dicen sobre nosotros, los dos más grandes referentes aquí son el laico Fran Morera y el padre Luis Toro. Ahí van a encontrar videos para hacer dulce, y obviamente que a la secta se la defiende con la Biblia. Es decir, se toma las Biblias, y mediante la Biblia se refuta lo que dicen las demás iglesias y lo que piensa la Iglesia Católica y por qué la piensa, pero con fundamentos bíblicos, ¿sí? Bien. Y bueno, Fray Nelson Medina es más en general, no es tanto no es un apologeta, sino que es más, él hace enseñanzas, pero de todo tipo de nuestra religión. Lo que sí que por ejemplo, los videos del padre Luis Toro son largos y pesados, de 1 hora y media para arriba. Menos que eso no van a encontrar, porque generalmente son debates con otros pastores de otras iglesias. Entonces los videos siempre son largos, por lo tanto tienen que tener tiempo de encontrarlo. En cambio, por ejemplo, si van a Frank Morera, por ahí van a encontrar defensas puntuales sobre algún tema, y lo más largo son 1 hora o a lo sumo media hora. Bueno, por lo tanto, estos son los apologistas que yo les estoy recomendando para que ustedes, cualquier duda que tengan, lo busquen allí. Bien, ¿qué más decir de eso? Podemos decir también que, por ejemplo, cuando hablamos de los ataques informales, hay cosas que la Iglesia siempre nos está diciendo, que tengan cuidado con esto. O sea que no es recomendable, la Iglesia no recomienda practicar las siguientes cosas. Bien, ahora voy a dar un detalle de lo que la Iglesia no recomienda. Bueno, por ejemplo, ir a otras sectas religiosas, la masonería, el yoga, el reiki, el espiritismo, la meditación trascendental, la aromaterapia, el horóscopo, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que cuando nos vamos metiendo en eso, nos estamos metiendo en algo que no es admitido por la Santa Iglesia. Para esto hay diversas causas, digamos, pero acá hay que tomar cada una. Por ejemplo, se toma el yoga o se toma el reiki, y se dice por qué para la Iglesia no es aconsejable estar en estos temas, digamos, ¿sí? No es que es un invento de por qué no, sino porque hay un motivo del por qué no hacer semejante cosa, ¿sí? Bien, bueno, creo que más o menos quedó todo concluido. Lo que decía Fray Nelson Medina en una de sus charlas, decía que la fe es como una llave, y esa llave nos ayuda a defender el tesoro de la fe, y esa fe es la raíz de los demás tesoros. Si yo no protejo mi fe, que es un regalo, pierdo los demás regalos. La fe es una llave que abre el cofre que guarda los tesoros más grandes. Protegiendo esa llave,
protejo el tesoro de la casa. Protegiendo el tesoro de la fe, protejo el tesoro de la vida cristiana. La fe puede ser destruida, puede ser confundida y puede ser disminuida. Y eso es un golpe a nuestra vida, pero no a una vida material, sino a la vida eterna. Es decir, que el perder la fe, puedo decir que estoy perdiendo el camino a la vida eterna. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cuál es nuestra fe, y una vez que sé cuál es mi fe, tener las herramientas para poder defenderla. Bien, bueno, les dejo, espero que les haya gustado este tema. Como le digo siempre, no sean tibios, sino que sean fríos o calientes, es decir, que al video pónganle una manita para abajo o una manita para arriba, ¿sí? No pongan ni que sea sí o que sea no, pero no sean dubitativos. Si les gustó le pongan sí, y si no les gustó le pongan no. Muy bien, nos vemos, que tengan un bendecido día y hasta la próxima.